también. Sí, licenciada, sería bueno. Grave, porfa, por favor. Va. Capítulo 15 nos toca entrar al Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Sí, sí, pero voy a solo en diapositivas les voy a pasar rapidito para hacer una idea, ¿verdad? Muy bien. Para que tengamos una idea cómo empezamos aquí el primer viaje. Básicamente quiero que vean la fecha, año 45 y 49 después de Jesús, que ubiquen, porque se acuerdan que habíamos dicho de que ¿está bien así en pantalla pequeña o quieren la pantalla grande? Como usted quiera, licenciada. Como usted quiera, licenciada. No, Mire, si ustedes mejor grande, perdón. grande. Por favor, mejor grande. Ok. Licenciada, también sería bueno que si nos lo pudiera enviar por algún medio posterior, Sí, pues. lo voy a grabar y pasa al chat de ustedes. Ok, Ahí está. gracias. Ahí está. Ok. Bueno, primero que pongan atención en que el primer viaje surge en el año 40, en las fechas 45 y 49 después de Cristo, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho que si Jesús muere en el 30, pues ya ahí tenemos, ¿verdad? 15 años después, 20 años después. ¿Cómo empieza? Juan Marcos, primo de Bernabé, les acompaña y les ayuda en el ministerio. Bueno. Este Juan Marcos no es Juan Apóstol, evangelista y profeta. No. Este es Marcos. Ese Juan no es él, es Marcos, sí. Es Marcos. Entonces, Juan Marcos es el que no le hace caso a San Pablo y que después dice a San Pablo que no lo quiere más. Se regresa y Pero no sí le es el evangelista. Es Marcos el evangelista, pero es el que se regresa y le hace berrinche a Pablo y ya no. Pero Ya no es, Pablo. es el evangelista. Sí, es el evangelista. Entonces Bernabé y Saulo son llamados por el procónsul Sergius Paulus, se enfrenta a Elimas, falso profeta. ¿Se acuerdan, verdad? Llevan la línea de eso porque eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, licenciada. Ok. Me gustaría que hicieran comentarios. ¿De qué se acuerdan? ¿Por qué se enfrentó con Elimas, que era un falso profeta? Aquí fue cuando vimos el tema del castigo. Ajá, ¿verdad que ya no? Bien, quería que le pasaran el Oigan, deberían de tener su Biblia e ir más o menos con su Biblia ahí porque estamos en el 13 del 4 al 12. Este falso profeta era como un mago, ¿verdad? Sí, quería como que con dinero que le pasaran cómo hacían ellos los milagros. Es que él quería después ir a vender milagros así. Quería ir a vender milagros, por eso se lo dejan ciego. ¿Quién lo deja? Pero eso me lo están diciendo porque lo están viendo en su Biblia y los comentarios. No, eso es porque ya lo leí. De que me acuerdo. Yo porque me acuerdo. Pues se acuerdan pésimamente mal. Así es que les voy a poner. Era otro mago, ¿verdad, licenciada? ¿Verdad? Entonces es que eso es lo que ya he dicho. Sí, que eso es simonía. lo que no se puede hacer. Ajá. Eso es lo que no se puede hacer. Lo que hay que confrontar. Por eso tienen que andar con su Biblia. Acuérdense que estamos viendo Hechos de los Apóstoles y cartas de Pablo. Y por lo tanto ustedes tienen que ir confrontando todo lo que estoy diciendo. Capítulo 13 del 4 al 12. Tengo una pregunta. A ver. No, ya vi. No, ninguna pregunta. Y ya. Con notas de pie de página. Sí. Es que yo me había confundido con el otro, el que dispone que va a ir a vender los milagros, sí. Es que ese fue el primero, por eso. Ese fue el primero, sí. Simonía. Aquí está Elimas. Significa mago. Ajá. Pero se llamaba Bar Jesús. Vivía al lado del gobernador Sergio Paulo. Ajá. Aquí lo que vemos es que Sergio Paulo, que era un procónsul,
Él se impresiona y Él es el que cambia. Y volvemos otra vez a lo que estamos diciendo. Cómo las circunstancias negativas ayudan a que la palabra de Dios se desarrolle. Sí. Eso es lo que hemos estado viendo. Porque fíjense ustedes que en otro curso que estoy dando, ya les digo que este curso lo estoy dando varias veces. Una persona preguntó, bueno, ¿y para qué estamos viendo todos? ¿De dónde, a dónde y por qué? Y se salió de aquí, se fue allá y vino para acá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ustedes ya se dieron cuenta cuál es el objetivo? De estas narraciones. ¿Qué es lo que va llevando? ¿Qué es lo que va llevando? ¿Cuál es el mensaje de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es lo que Lucas en Hechos de los Apóstoles o la comunidad de Lucas quiere que nosotros vayamos viendo en toda esa narración? Por ejemplo, aquí, Bernabé y Saulo son llamados por el procónsul, falso profeta. ¿Quién lo castiga con la ceguera a ese falso profeta? ¿Qué dice la nota de pie de página? Me faltó una semana, esta semana. Nada más. En relación a la ceguera, ¿qué dice la nota? Eso ya lo vimos. Ahorita le leo. Voy. Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti porque lo quiso apartar, o sea, no quería que el procónsul recibiera ese mensaje. Entonces, tu hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad, enemigo de todo bien, ¿cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor caerá sobre ti. Y se queda ciego por un tiempo, porque el asunto de los viajes era cómo va caminando la misión de ir predicando. La palabra es la que va caminando, o sea, a través de la fuerza del Espíritu. Sí. Todas estas personas son instrumentos, pero también el IMAS es un instrumento. Es un instrumento negativo, pero es un instrumento. Pero ese instrumento negativo sirve para que Sergius Paulus crea y que se impresione en la doctrina del Señor. No solo por la doctrina, sino porque ahí vio un hecho. O sea, el tema de la ceguera no es tanto un tema de castigo, sino que esa ceguera va a responder a lo que preguntó Jesús. Cuando ¿por qué nació ciego? Todo pasa para la gloria de Dios. Entonces aquí la gloria de Dios va a significar el que Sergius Paulus, que era un procónsul, crea. Y vean una cosa, el tema central de que la palabra vaya desarrollándose primero en Asia, que salga de Jerusalén, que vaya a Asia y que después vaya a Europa, el tema central es que la gente crea. Pero ¿en qué es lo que debe de creer la gente? Ese es el punto. Ese es el punto, porque vean ustedes, entonces aquí ustedes tienen que ir tomando mucha atención en los aspectos que estamos estudiando. Ya vimos el aspecto histórico, ya vimos el aspecto histórico de Pablo, ya lo vimos. Su juventud, su adolescencia, sus conocimientos, sus idiomas, todo lo que él era, que era ciudadano de Roma, que había nacido en Grecia, que padres judíos, su historia, ya vimos toda su parte histórica, ya la conocemos, que era un judío, pues era un ferviente judío, y vimos que en esa historia vamos a otro elemento de esa historia, y el otro elemento de esa historia es que él tiene un encuentro con el resucitado y ese es el aspecto espiritual. De ese encuentro van a surgir otra historia, de ese encuentro va a surgir otra historia, porque él cambia totalmente de su manera de ser. Ese es entonces, conocemos su historia humana y esa historia humana tiene una coyuntura con el encuentro con el resucitado, que su historia cambia. Entonces, de esa historia que cambia, va a salir otro que no lo hemos visto, que van a ser sus cartas, que es el aspecto literario, pero aquí vamos viendo cómo ese cambio tiene un objetivo. Y ese objetivo
es ir viendo cómo la palabra de Dios se va desarrollando en otros lados, o sea, cómo el Espíritu impulsa, pero lo que hay que tomar en cuenta al 100% es que no las cosas salen todo bueno, positivo, no. Las cosas negativas, en el caso aquí de Limas, falso profeta, y que tiene una consecuencia por su forma de engañar, y entonces esa realidad va a ser utilizada por la fuerza del Espíritu del resucitado para que Sergius Paulo crea, se impresione, y entonces todo esto va a ir siendo desarrollado después en las cartas de Pablo. Pero vean ustedes cómo es que Lucas lo presenta. Va. Entonces, luego vamos los versículos 13 al 52. De Pafos, Pablo y sus acompañantes embarcan a Atalia y llegan a Pergue. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué regresó él a Jerusalén? Ya lo saben. Porque no le hacía caso a Pablo. Y Pablo dijo que no quería. Yo quisiera que en lugar de contestarme así, vean en su Biblia. Y luego ellos continuaron a Pisidia y en el sábado entran a la sinagoga. Cuando habla de que en sábado entra a la sinagoga, claramente, aunque ya esté en lugares del Asia, porque Atalia, Pafos, ustedes se dan cuenta que va a una sinagoga, o sea que primero la predicación va a los judíos. O sea, todavía vamos aquí ya en el capítulo 13, y estamos viendo que Pablo, a pesar de los rechazos, y aunque ya salió de Jerusalén, la insistencia sigue siendo llevar primero el mensaje de salvación a los judíos. Van viendo la estructura, ¿verdad? ¿Lo van viendo? Sí, licenciada. Ok, va. Entonces luego, aquí está. En la sinagoga, Pablo pronuncia un importante testimonio. Testimonio, no está diciendo una predicación. O sea, cuando está hablando de testimonio es que él está hablando de su propia experiencia vivida. Y eso tiene que ser el testimonio. El testimonio no es una serie de cosas que yo sé intelectualmente o conozco o he leído, sino que es realmente algo que yo sé por experiencia, algo que sé por experiencia, no porque lo leí en un libro. O sea, por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes de una borrachera, no porque yo lo leí en un libro y sé lo que hace el alcohol, el efecto, lo que sea, no. Desde la propia experiencia se puede decir que es una borrachera. Entonces, es muy diferente decirlo desde los libros o del conocimiento intelectual a decirlo desde la experiencia personal. Entonces, Lucas presenta un resumen de la predicación a los judíos y le habla a ellos primero. Un tema que casi no aparece en las homilías ni en los mensajes de Jesús, pero va a aparecer en Pablo, es el temor de Dios. Acuérdense ustedes que ese es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? El temor de Dios. Está entre los dones a la voluntad. Acuérdense que los dones tienen que ser al intelecto y a la voluntad. 4 son del intelecto y 3 son de la voluntad. Entonces, el de la voluntad es el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios, la piedad y la fortaleza. Entonces, el conocimiento de Dios. Ese es al intelectual, a la inteligencia. El conocimiento, la sabiduría, la ciencia y el consejo son dones al intelecto, o sea, la inteligencia. Y los otros 3 son dones a la voluntad. Entonces, aquí, este temor de Dios es de donde va a salir la predicación, ¿verdad?
ese temor a Él que no es un miedo, ya lo sabemos, ¿verdad? Nadie aquí ya a estas alturas se acerca a la realidad divina ni por temor, ni porque uno quiera que cambie las cosas. Yo creo que eso ya se quedó en el pasado, ¿verdad? Yo creo que ya en esta sintonía es lo que dice el Señor mío Jesucristo. Por ser quien es y porque ha dado lo que ha dado y ha dado más de lo que merezco. Entonces, por eso me duele el ofenderlo y me duele porque lo hago constantemente. Bueno, entonces esa es la idea del temor de Dios. Entonces, la primera parte de esa predicación que surge de la experiencia es de la historia de Israel. Eso habíamos dicho que se llaman sumarios grandes. Hay sumarios grandes y sumarios pequeños. Entonces aquí empieza una síntesis desde la historia de Israel. Entonces cuando las predicaciones, el querigma se centra solo en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es un sumario pequeño. Pero cuando parte desde Adán o desde Abraham, es un sumario grande. Y pretende mostrar que Jesús no salió así, de la nada, sino que realmente tiene una raíz judía muy grande y muy fuerte. Eso hay que tomarlo en cuenta. Los judíos, vean ustedes la reacción, se llenan de envidia, se enojan contra los apóstoles y entonces los amenazan, ¿verdad? Ellos dejan a los judíos y entonces aquí, en este capítulo y en este versículo, es donde empiezan realmente en que ellos se van a enfocar en los gentiles. Ese capítulo es importante por eso. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok, entonces ven aquí la cita, ¿verdad? De Isaías. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. O sea, a todos los lugares del mundo, pero vean ustedes que el que está llevando toda esa palabra a toda la gente es el Espíritu del resucitado. Entonces aquí ya pasamos al capítulo 14, de Iconio y los alrededores. Entonces, de Antioquía, Pablo y Bernabé pasan a Iconio. Predican y conquistan para la fe a una multitud de judíos y griegos. Los judíos siguen incrédulos. Otra vez vuelven a llegar primero a los judíos a pesar que ya tuvieron la experiencia anterior. Entonces los judíos incrédulos excitan a la población en su contra. Y sabiendo que los querían lapidar, se trasladan a Listra. O sea, por eso de Iconio a los alrededores, ¿verdad? A Listra, Pergue, ahí está, y Derbe. En Listra y Derbe hay una curación de un atrofiado. Resulta que, a diferencia de los judíos que se enojaban y sentían envidias con ellos, los gentiles, cuando vieron esta curación, resulta que quisieron hacerlos como dioses, ¿verdad? Pensaron que eran los dioses. Acuérdense que estamos en un ambiente griego, politeísta, con una mentalidad en la cual están los dioses, toda la mitología griega, ¿verdad? Que son seres muy apasionados y que los griegos tenían que tenerlos como apaciguados porque entre ellos habían amores, rencores, envidias, recelos, todo eso estaba en los dioses. Si ustedes recuerdan la mitología o no se acuerdan. Bien. Ok, entonces en esos dioses habían esos sentimientos, esas pasiones. Y entonces es muy normal que cuando ellos miran a esta curación, pues ellos los quieren pues elevar a una categoría de Dios. ¿Por qué? Ustedes saben que esos dioses se habían venido, se habían enamorado más de algún humano y habían procreado hijos. Entonces esa idea existía en ellos, ¿verdad? De algunos humanos que eran como superhombres, pero eran dioses, ¿verdad? Entonces, habían dioses y semidioses. Sí, era la mentalidad, ¿verdad? Entonces la mentalidad, ellos estaban en esa mentalidad. Entonces cuando vieron que hicieron esta curación, pues los quieren hacer dioses, ¿verdad?
Y entonces aquí es donde aprovecha. Vean otro elemento importante de Lucas. Ya vimos, uno de los momentos es cómo las circunstancias adversas son utilizadas por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Luego, los mismos sucesos o circunstancias adversas que van pasando cotidianamente sirven para que hayan conversiones individuales, porque ese es el objetivo de llevar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se lleva no para ser prosélitos, es decir, no para que haya un gran número de gente en la iglesia, ese no es el objetivo, sino que lo que dijo Jesús, para que crean y creyendo tengan vida eterna. O sea que se trata de que la gente viva en plenitud su vida si verdaderamente creen. Entonces aquí está otra vez esta situación. Ante esta ocasión que quieren nombrar los dioses, hacer los dioses, Pablo empieza, eso es una oportunidad. Entonces, vemos cómo cada situación se van convirtiendo en oportunidades. Ahí para los que vieron la inteligencia espiritual se van dando cuenta cómo se va desarrollando esa inteligencia espiritual. Se van viendo los momentos, circunstancias adversas y ahí va saliendo la creatividad. Entonces Pablo empieza su predicación y empieza a fundamentar sus argumentos en lo único que existía. ¿Qué era lo que existía? El Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? Y entonces utiliza una teodicea acomodada al pensamiento griego. Aquí lo que ustedes ven es lo que se llama inculturación. O sea que él adapta toda la escritura a las circunstancias de la cultura griega. Entonces él va a desarrollar una teodicea, o sea, una historia acomodada a ese pensamiento. Eso es algo que tendrían que aprender no solo los teólogos, los catequistas e incluso los sacerdotes, ¿verdad? En su predicación tendrían que ver ellos quiénes son sus destinatarios, ¿verdad? Para realmente la palabra que se predica o se proclama cada día debe ser encarnada, la gente debe entenderla para vivirla en la vida diaria. Y entonces vemos que la consecuencia es que quieren lapidar a Pablo, ¿verdad? Pero acuérdense que Pablo es ciudadano romano y la lapidación es totalmente una forma judía de llevar la muerte, porque no crean que les tiran piedrín, son piedras así grandotas, ¿verdad? El turtes, ajá. Ajá, no es piedrín el que les ponen así como que, no, agarran una piedra grande y se las tiran desde arriba y ya, la persona ahí con una sola piedra puede quedar. Entonces, de eso se trata la lapidación. Espéreme otro ratito que otra vez me salió la manita. ¿Qué manita? Esa manita que no sé por qué me sale. No me tiene que salir esa manita. Ah, no, sí. Ahora se chiquitó esto. Ay, espéreme un momentito. Es que hay un momento en que no sé por qué le pasa a la computadora. Aquí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, espérenme, voy a ver si puedo volver a agrandar esto. Ah, espérenme un momentito. Ok, espérenme un momentito. Bueno, entonces dice, espérenme un momentito. A partir de esto, de lo que lo quieren lapidar, él pide que no puede hacerlo porque él no es judío. Aquí presenta que es ciudadano romano. Y entonces se termina su misión ahí y regresa. Y ahí es donde nos habíamos quedado la vez pasada. Y entonces él regresa a Jerusalén
con dos finalidades: confortar a los nuevos convertidos y organizar las comunidades. Eso es bien importante, habíamos dicho, que no es suficiente solamente llevar al Señor a las personas, sino que es importante acompañar esos procesos para asegurarse que la persona, a través de los distintos cambios o circunstancias, pues vaya acomodando su fe a esas situaciones. Entonces, vean ustedes que muchas veces se lleva la palabra a alguien o el testimonio a alguien y luego se le abandona. Y entonces ahí no se puede. Y ahí es donde ustedes tienen que entender los procesos. Primero el anuncio del Evangelio, después la catequesis, el segundo paso, y entonces aquí están viendo ustedes el tercer paso, que es la parenesis. ¿Qué es la parenesis? Pues eso, el acomodar, el que se viva esa experiencia de fe, de que se siga viviendo, que la gente entienda cómo es que esa fe tiene que ayudar a esas circunstancias. Y entonces, cuando miraban la necesidad que había de que se quedaran personas responsables de esas comunidades, ahí es donde empiezan a formarse los presbíteros. O sea, se escogían. Acuérdense que en el primer momento se solicitó, o por imposición de manos, hubo diáconos. Hubo la sustitución de Judas por Matías, por la acción del Espíritu, y ante la necesidad de las comunidades hubo diáconos, o sea, servidores que servían a viudas, ancianos, huérfanos. Ok, ahora aquí ven el otro paso. Ante la situación difícil, porque las comunidades ya están ahí, pero no se les puede dejar huérfanas. Entonces se designan presbíteros. Vean los procesos, por favor, porque así es como va surgiendo, cómo se va institucionalizando, pero aquí no. Aquí va surgiendo solo por la necesidad de las comunidades. Y entonces son los apóstoles quienes eligen y constituyen a los presbíteros. Bueno, y entonces aquí, ahorita se va a acabar en un ratito, pero solo para... Esto creo que ya lo habíamos visto y ustedes habían mandado el mapa, ¿se acuerdan? ¿O no fueron ustedes? Yo le mandé un mapa, pero creo que solo a usted. Ah, ok, pero aquí está ese primer viaje, ahí lo tienen. Solo sale de Jerusalén y entonces luego, aquí está Jerusalén en la parte de abajo. No sé si la miran, aquí abajito en el lado derecho está Jerusalén, y ahí es donde va Antioquía, Chipre, Pergue, Listra, ahí está, a la parte ya de Asia, ahí está el primer viaje. Ahí lo tienen, es chiquitito, y luego regresa otra vez a Jerusalén. Ok. Ahora, en el segundo viaje ya va del año 50 al 52. Fíjense que el primero era del 45 al 49. Ahora es del 50 a 52. Y dice que las intenciones de Lucas no son relatar todo lo que hizo el apóstol, o sea, no es una cronología, sino es contar mediante algunos acontecimientos. Aquí está la raíz, cómo la palabra de Dios o el Evangelio llegó a Europa, porque aquí ahora de Asia, el segundo viaje se va a ir a Europa, que va a ser básicamente el corazón de Grecia, Atenas y Corinto. O sea que la parte donde estábamos era Asia. Entonces aquí ya vamos al capítulo 15. Pablo invita a Bernabé a visitar las ciudades ya evangelizadas. Bernabé quiere que los acompañe Juan Marcos. Pablo se resiste. Marcos ya los había abandonado en Panfilia y hubo tensión. Eso está en el capítulo 15, versículos 36 en adelante al capítulo 16.
Habría que ver cuáles fueron las tensiones para que ustedes no les guste el chisme y estén ahí diciendo otras cosas. Bueno, ok. Entonces, Dios se vale de las debilidades, eso es lo que ya dijimos también, se vale de las debilidades, se vale de las circunstancias adversas, se vale de todas las pasiones negativas, envidias, celos, injusticias para llevar a cabo sus planes. Bernabé y Pablo seguirán cada uno por su camino, o sea, se separan ellos también. Ya se separaron de Juan Marcos, ahora se separa Bernabé y Pablo. Y Bernabé se fue con Marcos, se dirigió a Chipre y Pablo eligió como compañero a Silas. También habría que averiguar ahí, que ya dijimos cuáles son, estamos en los finales del 15 y 16, cuáles fueron esas razones, porque Lucas les dejo que lo averigüen, o ya lo averiguaron. Perdón, ¿qué cosa hay que averiguar? ¿Por qué Marcos dejó a Pablo? ¿Por qué Pablo se fue con Bernabé? ¿Y por qué Bernabé se fue con Marcos? ¿Y por qué Pablo se fue con Silas? Pero con notas de pie de página. Y eso que no nos gusta el chisme, licenciada. Es para eso, para que corrijan el chisme y no estén inventando historias de los pobres misioneros. Entonces los misioneros recorren Siria, Sicilia, afianzando la iglesia en la fe. Visitan Derbe y Listra. En Listra, Pablo conoce a Timoteo, hijo de Eunice, mujer judía, judía y creyente, y de padre griego. Pablo lo lleva consigo ¿a quién? A Timoteo, ¿verdad? Y entonces será su colaborador hasta el final de los días. Bueno, entre tanta separación y tanta cosa, se dan cuenta ustedes al final que Pablo se queda con el que se queda, que es Timoteo. Tenemos 3 minutos o 2 minutos para que se corte, entran otra vez, pero me dicen cómo van ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿No tienen preguntas, ni dudas, ni nada? Sí, ¿por qué fue que se separó entonces Juan Marcos de...? Pues eso es lo que tienen que ver ustedes en sus Biblias. Vamos a ver 13:6. Y lo tienen Es que en el ver. 13:6 En mi tengo pie que de se fue. página dice que no dice razón. No, En la nota de pie de página no hay razón. Ajá. 13:6. En la primera vez que los dejó fue porque cuando entraron a esas ciudades, él tampoco manejaba el idioma y se sintió como separado del grupo y por eso los dejó. Además, sintió que la sociedad era muy hostil. Ok, esa Por fue eso la Le voy a decir con ellos. lo que dice mi nota de pie de página. Ahora, en esta segunda ocasión, no sé. En la primera ocasión, al llegar al continente, la región dura e inhóspite de Perge, Juan Marcos se separa, posiblemente asustado por los atrevidos planes de Pablo. Eso es lo que la 13:6 de pie de página. El otro, licenciada, habla de incompatibilidad de caracteres y porque ¿Ya vio? un carácter muy fuerte. El de Pablo. Sí, ¿En qué versículo está eso, Carlos? está en el 15, 16, 41. 15:16, vamos a ver. Sí, pero el primero sí fue que dijo, tal vez nos vamos a ir a predicar y tal vez eso lo asustó. Él se sintió asustado porque ya estaban yéndose a otros territorios. Bueno, ahorita se va a terminar eso y entran otra vez, por favor. Muy bien. Yo no encontré eso que dijo usted, Carlos. ¿Le puede tomar una foto y mandarlo al WhatsApp? Bueno, Es que son de lo más acomodadas que pueden haber. Ay, sí, licenciada, qué horror. Eso es lo que yo digo. Qué horror es lo que yo digo. ¿Pero así nos quiere o no?
Pues qué remedio. Son mentiras. Nada, por Dios. Qué pura lata, digo usted. No, porque me han enseñado a respetar a mis... A los ancianos, a mis mayores. Encima todavía metes más la pata, Ana María, ¿qué es eso? Qué barbaridad. Estoy segura que ella y yo competimos con la edad. Estoy segura. Ay, En ay. Ya, hechos, estas Ana María. diapositivas que nos está mandando, ¿qué manda? No, Ahí yo en no hechos, sé. en hechos mandé el dato ese. Ah, va, gracias. Licenciada, estas diapositivas nos las va a mandar porque están muy Sí, interesantes. ya está Sí, grabado. va a estar grabado. Ya Está está grabado, Ana Ahorita, María. ahorita se va a terminar eso. Entonces, Ah, seguimos al ratito. Es que se volvió chiquito porque me salió la mano, pero ¿cómo se llama esto? Ahorita ya se los vuelvo a poner en grande. Solo 2 se quedaron chiquitos.